El millonario llora al escuchar la sorprendente petición de un mendigo negro vendiendo dulces. Porto Alegre estaba encendida. Gente por todos lados, bocinas, voces, pasos acelerados. Entre la multitud, Samuel Coutinho avanzaba con su impecable traje caro y su maletín de cuero. Su mirada estaba perdida, como si caminara, pero sin realmente ir a ningún lado. A su alrededor, el lujo y el ruido se mezclaban con la desesperación que él no quería ver. Era el rey de su mundo, dueño de mansiones y autos que brillaban bajo el sol, pero nada llenaba ese vacío enorme dentro de su pecho. De repente, frenó sin querer. Frente a él, un niño negro en una esquina gastada y sucia vendía dulces, en una cajita rota. La ropa de Kike estaba vieja, sus ojos enormes y vivos, llenos de una mezcla de miedo y fuerza. La multitud parecía cegada ante él, pero Samuel lo observó apenas un instante, antes de escuchar la frase que le reventó el alma. El silencio se coló en medio de la multitud bulliciosa. Algo en esas palabras le atravesó el pecho. No era solo un pedido, era un desafío, una verdad cruda que lo golpeó con violencia. La gente empezó a murmurar. ¿De dónde salió ese niño? ¿Y qué dijo? Algunos lo miraban con desdén, otros con curiosidad, y algunos, en el fondo, con compasión disfrazada. Samuel sintió las manos temblarle. Su respiración se hizo rápida. Un nudo le subió a la garganta. ¿Quién era él para sentirse vacío cuando había tanto? Y sin embargo, ahí estaba, detenido, sin respuestas. Kike volvió a mirar con esos ojos penetrantes y dijo más bajo, casi murmurando, como si le pesara compartirlo. Mi mamá está enferma. Vendiendo estos dulces apenas podemos pagar el hospital, pero no pierdo la esperanza. Quiero ser arquitecto para construir un futuro que nadie nos pueda robar. Samuel sintió que el mundo giraba más lento y a la vez explotaba en 1000 pedazos. El brillo de los cristales de sus relojes caros no le alcanzaba para tapar el gris de esa esquina, ni el frío que se le metía en los huesos. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué sus palabras ardían como fuego en su pecho? Y sobre todo, ¿qué haría después, ahora que el lujo se le caía encima como un peso insoportable? Todo cambió en un instante. El caos, la vida y la muerte a la vuelta de la esquina. La imagen de Kike y su lucha contra un mundo que parecía sin piedad. Samuel se quedó quieto, mirando cómo el niño desaparecía entre la gente, pero dejando atrás algo que ya no podría olvidar. La pregunta que quemaba: ¿qué se necesita para sanar un corazón roto por dentro? ¿Será que ese encuentro podría transformar al hombre más rico de Porto Alegre? ¿O será solo una chispa efímera en un mar de indiferencia? Solo el tiempo lo dirá. Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Samuel se quedó paralizado, la imagen de Kike persistiendo en su mente. Su corazón palpitaba con fuerza, como si de repente todo el ruido a su alrededor se había apagado. En su pecho, una confusión y una especie de vergüenza burbujeaban. Nunca había estado tan expuesto a la vulnerabilidad de otro ser humano. Esa frase, incluso los ricos necesitan recó, ¿podría realmente ayudar a ese niño? Antes de que pudiera tomar una decisión, una sirena sonó a lo lejos. Un sonido que se hacía cada vez más fuerte, interrumpiendo sus pensamientos. Y luego, el caos. Una multitud comenzó a gritar:
La gente corrió hacia todas partes. Samuel vio un destello en los ojos de la gente, un pánico que parecía contagioso. Unos segundos después, una camioneta blanca derrapó en la esquina, casi chocando con el grupo que había formado alrededor de Kike. Las puertas se abrieron de golpe y varios hombres armados salieron disparados. Uno de ellos, con una máscara y una chaqueta negra, gritó: «¡Nadie se mueva! ¡Esto es un atraco!» ¡Al suelo!, gritó uno de los atracadores, mientras la multitud se lanzaba al suelo. Samuel sintió el impulso de proteger a Kike, pero su cuerpo seguía clavado en el asfalto, como si le pesaran las decisiones. Sin embargo, en un instante, un hombre mayor que estaba a su lado se abalanzó hacia los criminales. «¡No!», gritó, pero fue empujado al suelo con un ruido sordo. La escena se tornó surrealista. Samuel no sabía si huir, si ayudar, o si simplemente tirarse al suelo como todos los demás. En medio de todo este desastre, escuchó una voz familiar que le hacía eco en la mente. Incluso los ricos no podía dejar que el niño sufriera. Tenía que actuar. Pero justo cuando estaba a punto de moverse, un estruendo resonó. Un disparo. El ruido retumbó en sus oídos y una figura cayó frente a él. Samuel, atónito, vio que era el hombre mayor, el que había intentado enfrentarse a los atracadores. Se desplomó y en un instante todo lo que había sentido antes se desvaneció en un torbellino de confusión y pánico. La gente comenzó a gritar aún más. Alguien había llamado a la policía y la situación se volvió aún más caótica. Frente a Samuel, Kike miraba aterrorizado y su mirada decía más que 1000 palabras. «¿Por qué no haces algo?». No era solo un niño vendiendo dulces. Era la representación de todas las esperanzas, todos los sueños aplastados por la violencia en el mundo. Sudor frío recorrió la espalda de Samuel. En medio de todo este drama, se dio cuenta de que había algo más en juego aquí. Los hombres enmascarados no solo estaban robando. Había una tensión en el aire, una urgencia que olfateó de inmediato. Eran mucho más que simples criminales. Eran parte de un juego más grande, una red de oscuridad y secretos. El niño, con su innata valentía, tomó un dulce de su caja y se lo lanzó a uno de los atracadores. El impacto fue casi simbólico. La situación parecía congelarse un instante. «¡Detente, niño!», gritó el atracador. Pero algo en su tono cambiaba. Allí, en medio del caos, una sombra se deslizó entre la multitud y de pronto, de la camioneta blanca saltó otra figura. Era una mujer. Su rostro era familiar y en él: «Vuelve acá». Samuel sintió que el frío del pánico se convertía en un viento helado de incredulidad. ¿Era realmente ella? La mujer miró intensamente a Samuel y su mirada, más que cualquier palabra, le prometió que aquel encuentro cambiaría todo. Pero, ¿quién era ella? Y sobre todo, ¿qué ganancia había en este asalto que unía sus vidas de forma tan trágica? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras Samuel, Kike y el caos continuaban girando en un mismo torrente de incertidumbre. El tiempo se detuvo y todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. La mujer que emergió de la camioneta blanca tenía el rostro pálido, pero el brillo de sus ojos era una llama que iluminaba la oscura atmósfera del caos. Samuel la reconoció al instante. Era Clara, su hermana, perdida desde hacía años, la misma que había abandonado su vida por una búsqueda de libertad que nunca llegó a entender del todo. Pero ahora allí estaba, en medio de un atraco, con la adrenalina en el aire y un miedo palpable que lo invadía todo. «¡Clara!», murmuró Samuel, incapaz de contener la sorpresa. Un torbellino de emociones le llenó la mente. Preguntas, recuerdos, traumas enterrados. Nunca la había olvidado, pero ver su figura familiar ahora, justo en este momento, en este lugar tan caótico, era una cruel ironía. Clara arqueó una ceja, atrapando su mirada.
como si le enviara un mensaje silencioso. «Ayúdame». El atracador, visiblemente confundido, giró la cabeza hacia ella. «¿Quién te?» gritó, apuntándole con un arma. La multitud, que había caído en un frío silencio ante la escena, volvió a revivir. Gritos, pánico, una ola de terror que arrastraba a todos. Entre la compra de dulces y el enfrentamiento, Kike había quedado paralizado, aterrorizado, buscando protección. «Samuel, haz algo», gritó Clara, con urgencia. Samuel quería moverse, quería correr hacia ella, hacia su familia, pero el peso de sus propias decisiones lo mantenía firme en su lugar. El horror del atraco se sentía como un telón de fondo de su vida personal, donde nunca había llegado a sanar. Un estruendo resonó en el aire. Uno de los atracadores disparó al suelo. El impacto no solo hizo eco en sus oídos, sino que fue como un golpe directo al corazón. Samuel vio a su hermana dar un paso atrás, su mirada llena de determinación. «No dejes que esto nos detenga», gritó. Era una lucha salvaje, el fuego de la vida chocando contra la frialdad de la muerte. La figura de Kike se alzó con valentía. «Déjala en paz», gritó, lanzando un dulce con toda su fuerza. El caramelo voló, impactando al atracador en el rostro. Todos contuvieron la respiración, sorprendidos y asustados. En medio del caos, el niño había encontrado el coraje para actuar. Samuel se dio cuenta pronto. Clara no solo estaba ahí, sino que había vuelto por una razón. «Samuel, necesito que me ayudes a salir de aquí». La conexión entre ellos se redobló. Ella no era la hermana que había dejado atrás. Era parte de algo mucho más grande. Un juego de poder de los que siempre había intentado escapar. Fue en ese instante, con el atracador distraído y la mirada encendida de Clara frente a él, que Samuel entendió. El asalto no era lo que parecía. Era una táctica, una distracción. Las miradas que se cruzaban no eran solo de miedo, sino de reconocimiento. Había algo más oscuro detrás de esa violencia, algo que atormentaba a Clara y que quizás lo involucraba a él. La vida que había llevado como el millonario más Justo cuando pensó que podría lanzarse a ayudar, el segundo atracador dio un paso adelante, levantando su arma con una furia súbita. «¡Nadie se mueve!». Todo se congeló. El tiempo pareció detenerse. Samuel sintió el sudor frío en su frente, el pánico apretando su pecho. Kike no se movía. Clara lo miraba con desesperación. Y entonces, en un giro inesperado, el sonido de sirenas zumbó en la distancia. Pero no eran solo las sirenas de la policía. A cada segundo se acercaban más. Un grupo de hombres uniformados apareció. No del todo claro si eran agentes de la ley o parte del mismo juego. La confusión reinante estalló en un nuevo nivel de caos. La pregunta que quedó flotando en el aire era ¿quién realmente estaba detrás de todo esto? La línea entre delincuentes y salvadores se desdibujaba. Samuel sintió que los ojos de Kike, llenos de esperanza, lo atravesaban. Mientras la tensión estallaba en una conflagración de incertidumbre, supo que sus decisiones determinarían no solo su destino. Y lo más devastador, ¿quién era su hermana en realidad? La figura que había sido un recuerdo lejano, ahora traía de vuelta secretos que estaban a punto de desvelarse en medio del apocalipsis. Las preguntas comprimiendo la realidad en su pecho. Todo estaba a punto de cambiar, y no sabía si estaba listo para la verdad que iba a enfrentar. La tensión era palpable, el aire pesado con el miedo y el caos que envolvía la escena. Las sirenas se oían cada vez más cerca, pero algo en el ambiente hizo que las pulsaciones de Samuel se aceleraran aún más. Su mirada seguía entrelazada con la de Clara, la conexión que nunca desearía haber perdido. De repente, el atracador hizo un movimiento brusco. «¡Cállense todos!», gritó.
pero ya nadie podía escuchar su voz sobre el clamor de la multitud. El segundo atracador, furioso, levantó su arma. El tiempo pareció detenerse, los latidos de Samuel resonando en su cabeza, como un tambor que presagiaba algo terrible. Y entonces, en un instante que se gritó con una mezcla de desesperación y determinación: «¡Retírate de ahí, loca!». El miedo en la mirada del atracador se mezclaba con la rabia, pero lo que sucedió a continuación cambió todo de una manera que nadie podía haber previsto. Sin previo aviso, el primer atracador, visiblemente tenso, alzó la mano. «¡Espera! Esto no es parte del plan». Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Plan? ¿Qué plan? Aquello era un atraco, no un teatro. En ese momento, todo dio un giro impactante. Clara, en vez de ser una víctima en esta historia, sonrió, un brillo extraño en sus ojos. «Lo siento, pero hemos estado esperando esto. ¡Hora de actuar!». De pronto, la multitud que había estado paralizada comenzó a moverse, revelando un grupo de hombres y mujeres que salieron de entre las sombras, todos similares en apariencia, con ropa oscura y un aire de determinación. Eran como sombras avanzando bajo la luz de las sirenas. «¡No lo harás!», gritó uno de ellos mientras se dirigía hacia el atracador. El segundo atracador, confundido, se volvió hacia los recién llegados. «¿Qué demonios está pasando aquí?». La mirada de sorpresa entre él y su compañero era evidente. Estaban fuera de su control, en terreno hostil. Samuel, aturdido, observó cómo Clara se unía a los nuevos en la escena. La conexión era palpable. No era solo su hermana, era parte de algo mucho más grande, una red de engaños y secretos. Todo lo que pensaba saber sobre su vida, sobre sus decisiones, comenzaba a desvanecerse. «Clara, ¿qué estás haciendo?», gritó, la confusión desgarrando su voz. Pero ya era tarde. El clamor y el estruendo estallaron en una batalla inesperada. Crisoles de verdades y mentiras se entrelazaban. Lo que había comenzado como un atraco se convertía en un campo de batalla, pero la dirección de la lucha era incierta. La multitud comenzó a gritar. Algunos huían, otros permanecían, atrapados en la confusión. Kaik, con su fuego interno intacto, se transformó en parte de esta red, su pequeño cuerpo elevándose con valor. «¡No tienes que hacer esto!», le gritó a Clara, sentimentoso. El caos tomó forma, y el ruido de disparos resonó en el aire. El segundo atracador se lanzó hacia el grupo de Clara, pero uno de los hombres oscuros lo detuvo, rápidamente esquivando su ataque. «¡Es solo un juego!», gritó otra voz desde la multitud, llenando el aire de un eco diferente. Samuel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El caos se tornó en una espiral de revelaciones. Los hombres oscuros que parecían enemigos en realidad estaban ahí para ayudar, para liberar a Clara de algo mucho más oscuro. «¡Es un complot, Samuel! ¡Despierta!». Una voz resonó entre el tumulto, y por un instante su mundo se detuvo. Las imágenes se inundaban en su mente. Su hermana, sus decisiones, el niño con dulces, todos entrelazados en una trama compleja que había estado ocurriendo sin que él lo supiera. De repente, un grito desgarrador. El primer atracador, asustado, apretó el gatillo, y el sonido retumbó como un trueno en la noche. Samuel sintió que su vida se desgarraba en 1000 pedazos, justo cuando una sombra se alzó entre él y su hermana. Todo se volvió oscuro, y la última imagen en su mente fue la de Kaik mirando hacia él, el terror escrito en su rostro. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién era realmente Clara y en qué juego se había involucrado sin querer? La vida de Samuel, su identidad, estaba en juego. Y las sirenas se oían cada vez más cerca, y de repente todo estalló en un mar de gritos. Samuel, con el corazón en la garganta, miraba a Clara, la conexión entre ellos tan fuerte que casi podía sentirla atravesarle el pecho. Ella dio un paso adelante, como si desafiara al destino mismo. «¡No dispares!», gritó Clara, pero su voz se ahogó en el clamor de la multitud.
El atracador, al borde del colapso, las manos temblorosas, apuntó a Clara con su arma. «¡Retírate de ahí, loca!». Un momento de pura desesperación llenó el aire, pero justo entonces un sonido extraño interrumpió la escena. Un fuerte chasquido resonó detrás de ellos, como si algo estuviera siendo desencadenado. De la camioneta blanca, un hombre salió, alto, con un abrigo negro que parecía absorber la luz, sus ojos ocultos tras unas gafas oscuras. Samuel sintió que todo se desaceleraba. «¡Deténganse!», gritó el extraño, y su voz era distinta, poderosa. La multitud se detuvo. La confusión llenaba el aire. «¡No lo entienden! ¡No lo entienden!», repitió mientras avanzaba con una calma aterradora. El atracador, desconcertado, giró su mirada hacia él. «¿Quién eres?», chilló, y en su voz había un destello de caos. Pero lo que sucedió a continuación nadie lo esperaba. El hombre de negro levantó una mano, y se escuchó un estruendo. En un instante, la atmósfera cambió completamente. La camioneta blanca comenzó a vibrar, y un resplandor brillante iluminó la escena como un relámpago. Un segundo después, todo estalló. Luces, humo, una explosión que sacudió el suelo, y todos se lanzaron al suelo, aterrorizados. El caos se desató. Gente gritando, otros corriendo, pero Samuel no podía moverse. Su mente estaba en blanco. Clara, en un movimiento instintivo, se arrojó sobre Kaik, protegiéndolo del peligro. El luz y el polvo lo envolvieron todo. «¡Cla!», gritó Samuel, intentando encontrar su voz en medio del estruendo, pero cuando el humo comenzó a despejarse, su mirada se centró en la figura de su hermana, caída. Su corazón se detuvo. «¡No!», murmuró. Su pecho se apretaba con una fuerza terrible. Pero eso no era lo peor. La figura del hombre de negro emergió del humo, y su sonrisa helada era de un poder aterrador. «Samuel», dijo mientras caminaba hacia él, «lo hemos esperado mucho tiempo». Entonces todo se volvió aún más oscuro, cuando de entre las sombras otras figuras aparecieron. Eran más hombres vestidos de negro, cada uno con nombres y rostros familiares para Samuel. Era su padre, la cara que había estado buscando durante años. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo murmurar, mientras miraba al hombre que había creído perdido. La verdad le golpeó como un trueno. «No es lo que piensas», dijo su padre, y sus palabras eran púas en su corazón. Él estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado, una red de traiciones, secretos y mentiras. ¿Había estado él parte de un plan desde el principio? ¿Era la vida que había llevado una mentira? Las respuestas le llenaron la mente mientras su mundo se desmoronaba. «Todo esto fue un juego, Samuel, un juego de poder. Y tú eres la pieza clave», dijo el hombre que lucía como su padre. Y esas palabras fueron como un puñal que se le clavaba en la piel. Samuel se sintió mareado, ignorando el caos a su alrededor. Clara, Kaik, todo podía estar en peligro, transformándose en marionetas en una historia que nunca eligió. Los hombres de negro rodeaban el caos, y el ruido era ensordecedor. Pero lo más desgarrador fue ver a Clara, su hermana, con los ojos llenos de confusión y terror, enfrentándose a la devastadora verdad. «¿Qué vas a hacer, Samuel?», preguntó, y en su mirada estaba la búsqueda, no solo de respuestas, sino de salvación. El nudo en su garganta creció más, una mezcla de rabia y dolor. El giro más impactante lo atrapó en un instante que se sintió como la eternidad. Había tanto en juego, tanto que perder, y el futuro se oscurecía. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de nosotros?», gritó, su voz resonando en el aire. Pero no había respuestas, solo la creciente incertidumbre y el terror por cada ser querido a su alrededor. Y en medio de esa encrucijada, un nuevo disparo resonó. «¡Retírate de ahí, loca!». Un momento de pura desesperación llenó el aire, pero justo entonces
Un sonido extraño interrumpió la escena. Un fuerte chasquido resonó detrás de ellos, como si algo estuviera siendo desencadenado. De la camioneta blanca, un hombre salió, alto, con un abrigo negro que parecía absorber la luz, sus ojos ocultos tras unas gafas oscuras. Samuel sintió que todo se desaceleraba. «¡Deténganse!», gritó el extraño, y su voz era distinta, poderosa. La multitud se detuvo, la confusión llenaba el aire. «¡No lo entienden! ¡No lo entienden!», repitió, mientras avanzaba con una calma aterradora. El atracador, desconcertado, giró su mirada hacia él. «¿Quién eres?», chilló, y en su voz había un destello de caos. Pero lo que sucedió a continuación nadie lo esperaba. El hombre de negro levantó una mano y se escuchó un estruendo. En un instante, la atmósfera cambió completamente. La camioneta blanca comenzó a vibrar y un resplandor brillante iluminó la escena como un relámpago. Un segundo después, todo estalló. Luces, humo, una explosión que sacudió el suelo, y todos se lanzaron al suelo. Aterrorizados, el caos se desató. Gente gritando, otros corriendo, pero Samuel no podía moverse. Su mente estaba en blanco. Clara, en un movimiento instintivo, se arrojó sobre Kaik, protegiéndolo del peligro. El luz y el polvo lo envolvieron todo. «Clara», gritó Samuel, intentando encontrar su voz en medio del estruendo. Pero cuando el humo comenzó a despejarse, su mirada se centró en la figura de su hermana, caída. Su corazón se detuvo. «No», murmuró. Su pecho se apretaba con una fuerza terrible. La figura del hombre de negro emergió del humo, y su sonrisa helada era de un poder aterrador. «Samuel», dijo, mientras caminaba hacia él, «lo hemos esperado mucho tiempo». Entonces todo se volvió aún más oscuro cuando, de entre las sombras, otras figuras aparecieron. Eran más hombres vestidos de negro, cada uno con nombres y rostros familiares para Samuel. Era su padre, la cara que había estado buscando durante años. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo murmurar mientras miraba al hombre que había creído perdido. La verdad le golpeó como un trueno. «No es lo que piensas», dijo su padre, y sus palabras eran púas en su corazón. Él estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado, una red de traiciones, secretos y mentiras. ¿Había estado él parte de un plan desde el principio? ¿Era la vida que había llevado una mentira? Las respuestas le llenaron la mente mientras su mundo se desmoronaba. Todo esto fue un juego, Samuel. Un juego de poder. Y tú eres la pieza clave, dijo el hombre que lucía como su padre, y esas palabras fueron como un puñal que se le clavaba en la piel. Samuel se sintió mareado, ignorando el caos a su alrededor. Clara, Kaik, todo podía estar en peligro, transformándose en marionetas en una historia que nunca eligió. Los hombres de negro rodeaban el caos y el ruido era ensordecedor. Pero lo más desgarrador fue ver a Clara, su hermana, con los ojos llenos de confusión y terror, enfrentándose a la devastadora verdad. «¿Qué vas a hacer, Samuel?», preguntó, y en su mirada estaba la búsqueda, no solo de respuestas, sino de salvación. El nudo en su garganta creció más, una mezcla de rabia y dolor. El giro más impactante lo atrapó en un instante que se sintió como la eternidad. Había tanto en juego, tanto que perder, y el futuro se oscurecía. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de nosotros?», gritó, su voz resonando en el aire. Pero no había respuestas, solo la creciente incertidumbre y el terror por cada ser querido a su alrededor. Pero en medio de la tensión, un nuevo sonido interrumpió el caos, el zumbido de un dron sobrevolando la escena. Algo caía desde el cielo. Samuel levantó la vista. En un rápido movimiento, el dron soltó un objeto que cayó al suelo, y al impactar,
Explosiones de colores brillantes llenaron el aire. Era polvo de colores, un espectáculo tan hermoso como deslumbrante. El efecto fue instantáneo. La multitud quedó hipnotizada. El miedo se desvaneció momentáneamente. Pero Samuel sintió algo más profundo. Una conexión poderosa surgió entre las figuras de negro y el hombre que parecía su padre igual. La escena anterior se tornó confusa. Cuando el polvo se asentó, las caras comenzaron a transformarse. Los hombres de negro, incluso el que se parecía a su padre, se fueron desvaneciendo, revelando una realidad alterada. Sus rostros eran réplicas exactas de personas que Samuel había perdido. Su madre, un amigo de la infancia, incluso su maestra de escuela. Una confusión abrumadora lo atacó. Gritó, pero las sombras solo sonrieron. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes en realidad? El miedo lo dominaba mientras trataba de entender la verdad. La multitud, aturdida, comenzó a dispersarse, pero Clara, inmóvil, seguía mirando a Samuel, con una mezcla de temor y esperanza. «Samuel, no mires hacia atrás», dijo ella con voz temblorosa. «Estas no son las preguntas que necesitas responder». En ese instante, la figura de su padre se acercó al frente, una sonrisa en su rostro. «Todo lo que has vivido ha sido parte del plan de protegerte. La verdadera batalla apenas comienza». Y mientras esas palabras resonaban, un estruendo resonó a lo lejos. Un nuevo grupo de figuras emergió, más hostiles, con una energía oscura. Los verdaderos enemigos estaban cerca. La conexión se rompió, la realidad se sacudía, y Samuel comprendió. Esto era solo el comienzo de algo mucho más grande, más aterrador. El corazón en su pecho se aceleró. Necesitaba respuestas y quería proteger a Clara y a Kaik. Pero entender el juego, las verdades ocultas, podía significar perderlo todo. Las preguntas atormentaban su mente, mientras el caos se agitaba a su alrededor. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y cuáles eran las verdaderas intenciones de aquellos que lo rodeaban? Todo lo que había creído real se desvanecía, dejando un vacío aterrador. Con un grito colectivo que resonó en el aire, algo nuevo se estaba gestando. La batalla por la verdad y la vida apenas comenzaba, y Samuel sabía que tenía que moverse. La única pregunta que quedaba era, ¿quién sobreviviría a lo que estaba por venir? La tensión era palpable, el aire pesado con el miedo y el caos que envolvía la escena. Las sirenas se oían cada vez más cerca, y de repente todo estalló en un mar de gritos. Samuel, con el corazón en la garganta, miraba a Clara. La conexión entre ellos, tan fuerte, que casi podía sentirla atravesarle el pecho. Ella vio un paso adelante, como si desafiara al destino mismo. «No dispares», gritó Clara, pero su voz se ahogó en el clamor de la multitud. El atracador, al borde del colapso, las manos temblorosas, apuntó a Clara con su arma. «Retírate de ahí, loca». Un momento de pura desesperación llenó el aire, pero justo entonces un sonido extraño interrumpió la escena. Un fuerte chasquido resonó detrás de ellos, como si algo estuviera siendo desencadenado. De la camioneta blanca, un hombre salió, alto, con un abrigo negro que parecía absorber la luz. Sus ojos ocultos tras unas gafas oscuras. Samuel sintió que todo se desaceleraba. «Deténganse», gritó el extraño, y su voz era distinta, poderosa. La multitud se detuvo. La confusión llenaba el aire. «No lo entienden, no lo entienden», repitió, mientras avanzaba con una calma aterradora. El atracador, desconcertado, giró su mirada hacia él. «¿Quién eres?», chilló, y en su voz había un destello de caos. Pero lo que sucedió a continuación nadie lo esperaba. El hombre de negro levantó una mano y se escuchó un estruendo.
En un instante la atmósfera cambió completamente. La camioneta blanca comenzó a vibrar y un resplandor brillante iluminó la escena como un relámpago. Un segundo después, todo estalló. Luces, humo, una explosión que sacudió el suelo y todos se lanzaron al suelo, aterrorizados. El caos se desató, gente gritando, otros corriendo, pero Samuel no podía moverse. Su mente estaba en blanco. Clara, en un movimiento instintivo, se arrojó sobre Kaik, protegiéndolo del peligro. El luz y el polvo lo envolvieron todo. ¡Clara!, gritó Samuel, intentando encontrar su voz en medio del estruendo, pero cuando el humo comenzó a despejarse, su mirada se centró en la figura de su hermana, caída. Su corazón se detuvo. «No», murmuró. Su pecho se apretaba con una fuerza terrible. La figura del hombre de negro emergió del humo, y su sonrisa helada era de un poder aterrador. «Samuel», dijo mientras caminaba hacia él, «lo hemos esperado mucho tiempo». Entonces todo se volvió aún más oscuro cuando de entre las sombras otras figuras aparecieron. Eran más hombres vestidos de negro, cada uno con nombres y rostros familiares para Samuel. Era su padre, la cara que había estado buscando durante años. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo murmurar, mientras miraba al hombre que había creído perdido. La verdad le golpeó como un trueno. «No es lo que piensas», dijo su padre, y sus palabras eran púas en su corazón. Él estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Una red de traiciones, secretos y mentiras. ¿Había estado él parte de un plan desde el principio? ¿Era la vida que había llevado una mentira? Las respuestas le llenaron la mente mientras su mundo se desmoronaba. Todo esto fue un juego, Samuel, un juego de poder. Y tú eres la pieza clave, dijo el hombre que lucía como su padre. Y esas palabras fueron como un puñal que se le clavaba en la piel. Samuel se sintió mareado, ignorando el caos a su alrededor. Clara, Kaik, todo podía estar en peligro, transformándose en marionetas en una historia que nunca eligió. Los hombres de negro rodeaban el caos y el ruido era ensordecedor, pero lo más desgarrador fue ver a Clara, su hermana, con los ojos llenos de confusión y terror, enfrentándose a la devastadora verdad. «¿Qué vas a hacer, Samuel?», preguntó, y en su mirada estaba la búsqueda, no solo de respuestas, sino de salvación. El nudo en su garganta creció más, una mezcla de rabia y dolor. El giro más impactante lo atrapó en un instante que se sintió como la eternidad. Había tanto en juego, tanto que perder, y el futuro se oscurecía. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de nosotros?», gritó, su voz resonando en el aire. Pero no había respuestas, solo la creciente incertidumbre y el terror por cada ser querido a su alrededor. Y en medio de esa niebla de confusión, un ruido atronador resonó, un eco del pasado que dejó a todos en estado de shock. Una voz familiar retumbó en el aire. «¡Samuel!». Era su madre, de pie entre la multitud, con una luz que parecía emanar de su ser. La figura que había perdido, pensándose muerta, ahora respiraba de pie frente a ellos. La multitud retrocedió como si un fantasma hubiera aparecido. «¿Eres tú?», murmuró Samuel, incapaz de comprender lo que veía. «Todo esto lo he mantenido oculto por tu bien. Hay fuerzas que están más allá de nuestra comprensión», dijo ella, su voz resonando con seguridad. «Tu vida ha sido una trampa, incluso mi aparente muerte». Samuel sintió cómo su mundo se sacudía. ¿Qué estaba diciendo su madre? Las sombras alrededor comenzaron a moverse, como si sus palabras hubieran desencadenado algo. El hombre de negro y yo somos parte de una realidad oculta, un legado. Todo está conectado. Un segundo antes de que pudiera entenderlo, el hombre de negro interrumpió. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?». La voz de Clara era un grito de desesperación. La escena era un caos de emociones, un mundo de secretos que se desvelaba.
Y justo cuando Samuel intentó avanzar hacia su madre, un fogonazo de luz invadió el lugar, cegado por el impacto de otra explosión. Todo se volvió borroso. ¿Era la realidad la que había creído conocer? ¿Un tejido de mentiras? La imagen de su madre, cercana pero distante, se desvanecía mientras los hombres de negro comenzaban a acercarse. Su mirada fría y calculadora. Samuel sintió un miedo profundo, un nudo en su garganta que lo ahogaba. ¡Clarita!, gritó su madre, mientras la luz del caos se apagaba. La conexión entre ellos se rompía. La pregunta que quedaba flotando era, ¿realmente era su madre la aliada que necesitaba? ¿O era parte de la misma trampa que le habían tendido? Mientras la imagen de su familia se disolvían en el aire, una verdad más oscura comenzaba a emerger. ¿Qué era lo que realmente estaba en juego? Todo se oscureció y en medio del silencio, solo las sirenas resonaban a lo lejos, aumentando esa sensación de inminente peligro. La pregunta latente quedó bailando en el aire. ¿Quién era realmente su madre en este oscuro entramado que amenazaba con devorarlo todo? La intensidad en el aire aumentó. La multitud, ahora ensordecida por el caos, contuvo la respiración. Samuel se sintió atrapado entre la realidad y la pesadilla. Las palabras de su madre flotaban en el aire. Todo ha sido una trampa. Su corazón latía con un ritmo frenético. ¿Quién era realmente ella? El estallido de una nueva explosión resonó, una sacudida que hizo temblar el suelo. El humo denso cubrió todo como un manto oscuro, ocultando rostros y emociones. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Samuel sintió que el mundo se desvanecía alrededor de él. Y entonces, entre la confusión, apareció una figura. Era Kaik, el niño vendiendo dulces, pero no era el mismo. Sus ojos, que antes brillaban con inocencia, ahora estaban llenos de un fuego intenso. ¡Samuel!, gritó con una voz que resonó como un trueno. Samuel se giró incrédulo. Creo que él no es lo que parece, dijo Kaik, y su mirada cargaba el peso del universo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Samuel confundido. El niño dio un paso al frente, su pequeño cuerpo temblando pero firme. No soy solo un niño, soy parte de esto, de la verdad que tú y Clara no entienden. Las palabras salieron disparadas como balas. No había duda, Kaik sabía algo que ellos ignoraban. La multitud se removió. Samuel sintió cómo la respiración se le cortaba. ¿El niño, un niño cualquiera, tenía la clave de todo? Kaik continuó. Tu madre no es solo tu madre. Ella ha estado usando un disfraz, un engaño. Las piezas comenzaron a encajar, pero no de la manera que había esperado. Lo que había creído tan seguro se desmoronaba a su alrededor. Las relaciones, la confianza, todo estaba en juego. Clara lo miraba, horrorizada, mientras el pánico se expandía como un virus. «No puede ser posible», murmuró. Fue entonces que el hombre de negro, el que inicialmente parecía ser su padre, ofreció una revelación. Como Kaik ha dicho, ha habido manipulaciones. Todos nosotros estamos conectados, y Kaik es más importante de lo que imaginan. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Samuel. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es Kaik? La multitud empezó a murmurar. Samuel pudo sentir el miedo, la desesperación. Algunos comenzaron a alejarse. Otros se acercaban, intentando escuchar cada palabra. Kaik es el último de una línea de poder, continuó el hombre. Un poder antiguo que busca ser reclamado. Samuel estaba paralizado. El niño negro, apenas un vendedor de dulces, era parte de algo monumental. Las palabras último de una línea retumbaban en su mente. ¿Qué significaba eso? Y justo cuando las preguntas comenzaron a acumularse, la figura de Kaik se desvaneció en un destello de luz. Samuel extendió la mano y en un instante
Ya no había un niño. Solo un eco de su grito resonando en el aire. La explosión de luz trajo consigo una sombra que eclipsó todo sentimiento de seguridad. En medio de la confusión, Samuel se sintió atraído por otra figura en medio del humo. Era su madre, pero había algo extraño en ella. Algo aterrador. ¿Qué has hecho, Samuel?, preguntó con una voz llena de autoridad, pero había un brillo cruel en su mirada. Era como si la mujer que conocía durante años se hubiera desvanecido, reemplazada por otra persona. No estabas destinado a saberlo todo. Samuel retrocedió, el horror llenando cada fibra de su ser. ¿Quién eres tú? ¿Qué te pasó? La presión en su pecho se volvió insoportable, mientras sus piernas temblaban. La sensación de traición lo ahogaba. Clara lo miró, buscando respuestas, pero él solo encontraba confusión. El hombre de negro sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esto es solo el comienzo, Samuel. La finalidad de la partida apenas da sus primeros pasos. Las palabras colisionaron en el aire. La multitud se mantenía en un estado de expectación horrorizada. «Tú no sabes cómo termina esto», espetó Samuel con furia. Pero su madre se acercó un paso, y de repente las sirenas, los gritos, todo se desvaneció en un remolino. Su voz resonó con poder. «La elección no ha sido tuya, pero pronto tendrás la oportunidad de cambiarlo todo». Y justo antes de que pudiera responder, una figura imponente emergió de la sombra. Era Kaik, o al menos su forma. «Samuel, el tiempo se está agotando. No podemos perder más tiempo». Samuel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La sensación de que todo lo que pensó que sabía se desmoronaba. La confianza en su madre y su familia se evaporaba. En un instante de claridad, supo que las decisiones de todo ese caos recaían sobre sus hombros. La pregunta que quedó flotando, una sombra que pesaba sobre él, era clara. ¿Podría realmente cambiar el rumbo de sus vidas? El juego había comenzado, pero Samuel estaba siendo arrastrado hacia un futuro que no podía predecir. ¿Quiénes eran sus verdaderos aliados? ¿Y quién estaba realmente en control de todo? Las luces parpadeaban a su alrededor, el caos estallaba, y Samuel se vio atrapado, a la deriva, en un mar de secretos y revelaciones que amenazaban con devorarlo todo. La intensidad en el aire aumentó. La multitud, ahora ensordecida por el caos, contuvo la respiración. Samuel se sintió atrapado entre la realidad y la pesadilla. Las palabras de su madre flotaban en el aire. Todo ha sido una trampa. Su corazón latía con un ritmo frenético. ¿Quién era realmente él? La tierra tembló. El humo cubrió todo como un manto oscuro, ocultando rostros y emociones. Samuel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Y entonces, entre la confusión, apareció una figura. Era Kaik, el niño vendiendo dulces, pero no era el mismo. Sus ojos, que antes brillaban con inocencia, ahora desprendían un fuego intenso. «Samuel», gritó con una voz que resonó como un trueno. Samuel se giró, incrédulo. «Creo que él no es lo que parece», dijo Kaik, y su mirada cargaba el peso del universo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Samuel, confundido. El niño dio un paso al frente, su pequeño cuerpo temblando pero firme. «No soy solo un niño, soy parte de esto, de la verdad que tú y Clara no entienden». Las palabras salieron disparadas como balas. No había duda. Kaik sabía algo que ellos ignoraban. La multitud se removió. Samuel sintió como la respiración se le cortaba. ¿El niño, un niño cualquiera, tenía la clave de todo? Kaik continuó. «Tu madre no es solo tu madre. Ella ha estado usando un disfraz, un engaño. Las piezas comenzaron a encajar, pero no de la manera que había esperado. Lo que había creído tan seguro se desmoronaba a su alrededor. Las relaciones, la confianza, todo estaba en juego.
Clara lo miraba horrorizada, mientras el pánico se expandía como un virus. «No puede ser posible», murmuró. Fue entonces que el hombre de negro, el que parecía ser su padre, ofreció una revelación. Como Kaik ha dicho, ha habido manipulaciones. Todos nosotros estamos conectados, y Kaik es más importante de lo que imaginan. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Samuel. «Ura, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué es Kaik?». La multitud empezó a murmurar. Samuel pudo sentir el miedo, la desesperación. Algunos comenzaron a alejarse. Otros se acercaban, intentando escuchar cada palabra. Kaik es el último de una línea de poder. Un poder antiguo que busca ser reclamado. Samuel estaba paralizado. El niño negro, apenas un vendedor de dulces, era parte de algo monumental. Las palabras «último de una línea» retumbaban en su mente. ¿Qué significaba eso? Y justo cuando las preguntas comenzaron a acumularse, una sombra pasó sobre ellos. Era más que una sombra. Era un hombre, alto, con una mirada fría y decidida. «¡Kaik!», el hombre gritó, su voz un rugido que atraía la atención de todos. «¡No debiste decirlo!». En un instante la atmósfera se volvió electrizante. Kaik, sorprendido, retrocedió. Pero el hombre se movió rápido, extendiendo una mano hacia él. Samuel sintió una oleada de terror recorrerlo cuando el hombre comenzó a canalizar una energía oscura, una luz que parecía devorar todo lo que tocaba. «¡Detente, por favor!», gritó Clara, su voz llena de desesperación. Pero era demasiado tarde. La luz se intensificó, y antes de que pudiera reaccionar, un destello cegador se llevó todo a su paso. Samuel se cubrió los ojos, sintiendo su mundo desmoronarse en un torbellino de colores brillantes y oscuros. Cuando el resplandor se calmó, se encontró de pie en un lugar extraño, no en la calle de Porto Alegre, sino en un vasto horizonte. Una ciudad desmoronada se extendía ante ellos. Edificios que alguna vez habían brillado, ahora eran ruinas. La atmósfera era pesada, densa, como si el aire estuviera impregnado de recuerdos perdidos. Samuel miró a su alrededor, completamente desorientado. «¿Dónde estamos?». La pregunta salió de su boca como un susurro. Clara estaba a su lado. Su rostro reflejaba miedo. «No esto, ¿qué pasó?». «Es la verdad que hemos estado ocultando. Un lugar donde solo los elegidos pueden avanzar», dijo el hombre de negro, cuya figura ya no parecía amenazante, sino un jefe en un juego que apenas comenzaban a jugar. «Aquí, Samuel, se decidirá tu destino y el de todos». En ese momento, una risa resonó a lo lejos, una risa fría que heló la sangre de Samuel. Era Kaik, pero no el niño asustado que conocía. Había una melodía oscura en su tono. «Ahora el verdadero juego comienza», gritó, y sus ojos brillaron con una intensidad que puso a Samuel al borde de la locura. Todo cambió en un instante. Las palabras de su madre, los secretos, el caos y el profundo vínculo que creía tener con todos, realmente eran solo piezas en un tablero mayor. Y Tiak, el niño que había visto como un simple vendebatidos, ¿era el que había estado moviendo las cuerdas todo este tiempo? El terror lo invadió. «¿Qué son ellos? ¿Qué son todos ustedes?», le gritó, pero la risa seguía resonando, llenando el aire, haciéndole temer lo que aún estaba por venir. Se dio cuenta de que había un dolor más profundo detrás de toda la fachada, una verdad que ni él ni Clara estaban listos para enfrentar. Y todo lo que había creído, todo, estaba a punto de reescribirse. Las sombras se movían a su alrededor, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentarse a este nuevo mundo? ¿O quedaría atrapado en una pesadilla de la que no podría escapar? La confusión era abrumadora. La multitud se aprotujaba, como si todos intentaran escapar del horror que recientes sucesos habían desatado.
La imagen de su madre se desvanecía lentamente en su mente, mientras Samuel sentía que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Todo ha sido una trampa? Su propia voz sonaba distante, como si viniera de un lugar lejano. ¡Mamá! Clara gritó, su expresión mezclando horror y duda. Samuel sintió que cada latido del corazón se convertía en un puño que le apretaba el pecho. El hombre de negro sonrió. Esa sonrisa afilada que helaba la sangre. Tu madre ha sido parte de esto desde el principio. La afirmación resonó en sus oídos como un eco cruel. Eso no es posible. Samuel se pronunció, pero en su interior sabía que la lógica se desmoronaba. Las figuras a su alrededor comenzaron a moverse, desenmascarando unas verdades que nunca había imaginado. La osada claridad de Caíc, el niño que una vez vio como simple vendedor de dulces, ahora parecía ser el único que sostenía una pieza vital del rompecabezas. Tu madre no es quien crees, repetía Caíc, el miedo brillando en su mirada. ¿Qué es lo que estás diciendo? Samuel sentía que la mente se le aceleraba. Todo se sentía como un sueño del que no podía despertar. Clara, todavía paralizada por la revelación, miraba a su hermano con creciente desesperanza. Samuel, tenemos que salir de aquí. Ahora. Su voz se fracturó, agitando su espíritu, pero el hombre de negro dejó escapar una risa suave. ¿Correr? No hay a dónde ir. Esto es solo el comienzo. Las palabras se escurrieron en su mente como un veneno. Entonces, Caíc lanzó una mirada intensa hacia Samuel. El fuego en sus ojos era casi palpable. Tú puedes detenerlo, pero debes decidir quién realmente eres. La multitud comenzó a murmurar. El pánico se extendía como un contagio. Samuel sintió un nudo intenso en su garganta. ¿Acaso él podía ser el salvador de esta historia? ¡Samuel, elige!, gritó Caíc, mientras el aire se recargaba de electricidad. Justo en ese instante, Clara extendió su mano hacia él, su voz temblando. No dejes que nos separen. Confía en tu corazón. Samuel respiró profundo, recordando cómo esa conexión siempre había sido su guía. De repente, lo visualizó. La verdad no era solo el desmantelamiento de mentiras, era un puente hacia una nueva realidad, un nuevo comienzo. Y como un chispazo, la confianza comenzó a llenar su pecho. ¡Basta!, Samuel gritó, y su voz resonó como un trueno en la tormenta. Voy a luchar, pero no solo contra ustedes. Voy a luchar por la verdad. Las palabras fluyeron con fuerza, un grito de desafío que retumbó en el oscuro horizonte donde una batalla pronto estallaría. El hombre de negro, sorprendido, retrocedió un paso. Eso es lo que quieres, pero no me amenaces, interrumpió Clara, el coraje brillando en sus ojos. Nosotros no estamos solos. Y en ese instante, todos los que habían quedado atrapados comenzaron a unirse a ellos, formando una barricada de resistencia frente al horror. Samuel sintió el poder de la multitud a su alrededor. La luz de la esperanza comenzó a dispersar la oscuridad que había intentado ahogarlos. ¡Juntos!, gritó Caíc, su voz elevándose por encima del ruido. La energía se intensificó, un torrente de determinación que empujaba a todos a una sola dirección. Cuando la confusión finalmente se disipó, una nueva realidad comenzaba a tomar forma. Las sombras se disipaban mientras el aire se llenaba de claridad y propósito. Samuel vio a la gente a su alrededor. Clara, Caíc, todos ellos iluminados por una llama de esperanza. Se habían convertido en sus propios héroes, dispuestos a luchar juntos en un mundo donde la verdad finalmente podría ser liberada. Y aunque el camino por delante permanecía incierto, sabía que no estaba solo. Había encontrado su voz y un propósito. Mientras unas nuevas aventuras aguardaban en el horizonte, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Qué decisiones tomarían juntos? Ahora, escúchame bien, porque esto es importante. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal
para no perderte las historias exclusivas que se vienen. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan captar cada nueva revelación. No dejes de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y